Sí. Tengan muy buenas tardes ya, hermanos. Es un privilegio para mí poder estar con ustedes. Una vez más, continuando nuestra serie titulada Firmes en la Esperanza. Ha sido un tiempo hermoso de adoración. Quiero agradecer a mis hermanos, a Luis, que yo sé que ellos me dirían, no hay nada que agradecer porque somos deudores de la gracia de Dios y es un privilegio servir al Señor, pero es un precio que ellos pagan, gracias mis hermanos, en venir y servirnos cada domingo para que tú en tu casa puedas estar disfrutando este tiempo de adoración. Ya quisiéramos estar juntos nuevamente, pero el Señor ha permitido así y precisamente esa fue una de las razones por las que escogimos la primera epístola de Pedro, porque si te recuerdas, estamos hablando que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Por lo tanto, así me siento yo, el no podernos reunir, el no tener un lugar fijo, que estamos como estos dispersos, como estos expatriados que les comienza hablando Pedro, pero Dios ha sido bueno. Su iglesia no está contenida, el poder de Cristo la sostiene y donde dos o más están reunidos en su nombre, Él está allí en medio de ellos. Así que vamos a venir a la Escritura, vamos a estar en Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a avanzar nada más de los versículos 3 al 5 en algo que he titulado Conociendo la esperanza viva del creyente. ¿Cómo no me acompañas a orar? Padre, en el nombre de Jesús estamos aquí reunidos, Señor, por este medio y te suplicamos que tú hables por medio de tu palabra, Señor. Que tú nos hagas ver qué gloriosa esperanza tenemos mientras estamos en este peregrinaje en la tierra, Señor. En los cielos está reservada, guardada una herencia incorruptible, Señor. Anhelamos ese día en que la recibiremos, Señor. Mientras tanto, tú estás con nosotros, guardando a tu iglesia y a tus hijos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5 en la Biblia de las Américas. Dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. En esta oportunidad continuaremos con nuestra serie Firmes en la Esperanza. Está basada en toda la epístola de Pedro, como dijimos el domingo anterior, en la primera epístola de Pedro. El domingo pasado vimos los primeros 2 versículos en donde se nos recordaba que el Hijo de Dios, que el creyente no es de esta tierra, está de paso en esta tierra, estamos caminando hacia la patria celestial y que nuestro deseo es un día llegar a esa meta. A lo largo de toda la epístola, Pedro nos anima a vivir con esta esperanza, la esperanza de recibir esta gloriosa entrada a los cielos, que en los versículos que veremos hoy, Pedro le llama una herencia que está reservada para los peregrinos. Para ti y para mí en los cielos hay una herencia que nos está esperando, y eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Este texto básicamente lo podemos resumir en lo siguiente: que Dios Padre a aquellos que ha hecho nacer de nuevo, fíjate qué hermoso, si a ti y a mí nos ha hecho nacer de nuevo, nos promete, fíjate la promesa gloriosa, una herencia en los cielos, como el canto que acabamos de entonar. Hay una promesa para ti, no solo creer en Jesús para tener una vida mejor en el aquí y en el ahora. Dios te dio la gracia de nacer de nuevo y te dice:
pon tus ojos en lo eterno, que hay una herencia reservada en los cielos. Yo no sé cuántos de ustedes están familiarizados con el recibir una herencia, pero lastimosamente muchas herencias no están garantizadas. Dicen, el padre, el abuelo, la madre, la tía, le dejó una herencia, pero lastimosamente nunca se llega a consumar, solo queda, como dicen, del dicho al hecho. Pero esta herencia está asegurada para ti y para mí. Qué gracia y qué misericordia. Por eso es que el Evangelio es una vida de adoración, porque ves cuántas cosas nos ha dado el Padre. ¿De qué está hablando? ¿Qué es esta herencia? Esta herencia es la vida eterna, es la gloria de estar con Él para siempre. Es que en el momento inicial de la salvación Dios te justificó, te adoptó como hijo y por el Espíritu te está santificando. Pero esta herencia es que un día finalmente te glorificará. Es decir, quitará el cuerpo del pecado de sobre ti, quitará todos los males, los sufrimientos que estamos viviendo, en especial en este tiempo, y le verás cara a cara y morarás para siempre con Él. De esto estaremos hablando el día de hoy. Así que veremos el mensaje en dos secciones, 2 puntos. La primera sección que veremos es esta. A los nacidos de nuevo, Dios les promete una herencia. A los nacidos de nuevo, Dios les promete una herencia. Y lo segundo que veremos es las garantías de esta herencia. Dios te da garantías, te garantiza que esto es seguro. Bien, veamos lo primero. A los nacidos de nuevo, Dios les promete una herencia. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Mira la frase que se usa ahí. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, por su gran e infinita misericordia, ha hecho algo, dice Pedro, en ustedes, en los creyentes, en los peregrinos, en los extranjeros, los ha hecho, que dice, nacer de nuevo. Y nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva. Pedro comienza con una exaltación al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Empieza dándole toda la gloria, toda la honra, toda la adoración al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante que esta frase, bendito sea el Dios y Padre, es aquella frase que se decía repetidamente en las sinagogas judías. En el Antiguo Testamento se decía, algunos dicen hasta 18 veces al día. ¿Y por qué se me hace bien interesante? Porque el lector, el expatriado, inmediatamente al oír esta frase, bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, se remontaba a su tierra. Y con esta frase nosotros podemos remontarnos a nuestro verdadero hogar, al hogar celestial, y decir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice que ha efectuado el milagro más glorioso que un hombre puede tener. El milagro más grande, y dice que el Padre, según su gran misericordia, te ha hecho nacer de nuevo. Así que en esta oportunidad es un buen texto, un buen pasaje para hablar del milagro del nuevo nacimiento. Recuérdate lo que estamos viendo. A los nacidos de nuevo, Dios les promete esta herencia. Pero ¿qué es el nuevo nacimiento? ¿Y qué tiene que ver? ¿Por qué empieza exaltando al Padre? Empieza exaltando al Padre porque el Padre es el que ha permitido que tú y yo seamos nacidos de nuevo. Una de las cosas más difíciles de creer es la transformación de una persona. En una vez estaba compartiendo en un curso Conoce a Jesús o curso alfa, dando la lección que si es posible ser transformado y perdonado. Y una persona, una joven, recuerdo que levantó la mano y me hizo una pregunta muy interesante que es válida. Y me dice, ¿acaso Dios puede transformar a alguien que ha sido sicario? ¿Acaso Dios puede transformar a una persona que ha sido genocida? ¿Hay perdón para ellos?
Y es una pregunta difícil, pero es una pregunta válida. Lo que estamos hablando aquí no es simplemente de una rehabilitación. No estamos hablando que alguien puede componer su vida por fuera, comportarse de una forma diferente. De lo que estamos hablando, mis hermanos, es del milagro más grande que existe, y es que alguien experimente el nuevo nacimiento. Quiere decir, no reforma, sino vida nueva, transformación nueva. Y por eso Pedro dice: bendito sea Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque te ha hecho nacer de nuevo. No solo te maquilló, sino que te dio vida nueva, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, mira qué interesante, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, el que está en Cristo, el que Dios le ha hecho nacer de nuevo, no solo lo maquillaron, no solo cambió por fuera, sino que ocurrió el milagro de la transformación. En un sermón del predicador Charles Spurgeon, titulado La necesidad de todo ser humano, él describió así el nuevo nacimiento. Dice: un nuevo nacimiento, fíjate cómo lo pone él, es el proceso más radical e integral concebible. Es en efecto algo más que un cambio, es una creación. El nuevo nacimiento o regeneración es algo que va más allá de ser una reforma de vida o de tener una religión apropiada, decía Spurgeon. Pues no dice en la Escritura: os es necesario ser lavados, os es necesario ser mejorados, os es necesario ser elevados, sino que dice: os es necesario, ¿qué dice la Escritura? Nacer. No basta con que la vida presente, decía el predicador, tal como se posee, sea renovada, ni que la naturaleza existente reciba un vigor renovado y una nueva tendencia, sino que os es necesario nacer de nuevo. Tiene que recibirse una vida nueva, y ninguna mejora de la vida presente ocupará su lugar. Estamos hablando de la transformación integral del ser, de regeneración, de vida nueva. Y eso es lo que Pedro dice: bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, porque Él nos ha dado vida nueva. Ahora, veamos unos aspectos que este texto nos enseña del nuevo nacimiento. El primero que tú debes de entender del nuevo nacimiento es que Pedro da el crédito al Padre. El Padre de nuestro Señor Jesucristo nos hizo nacer de nuevo. Es interesantísimo esto, porque no dice tú naciste de nuevo. El verbo se encuentra en una voz pasiva. Se podría parafrasear o leer de esta forma: te hicieron nacer de nuevo. Porque para nacer nadie puede dar vida. Quiere decir que la persona sin Cristo está totalmente muerta en sus delitos y pecados, y no necesita ver cosas de cómo cambiar o cómo mejorar. Muchos de ustedes, al oírme, están pasando por situaciones difíciles en su hogar, en su matrimonio. Quisieran una reforma, quisieran cambiar quizás su paternidad, dejar algún vicio, y a lo mejor pueden haber mecanismos o sistemas en los cuales mejores un poco, pero de lo que te estamos hablando, para quienes está reservada esta herencia, es para aquellos que acontece este milagro glorioso, que te den vida. Estamos hablando a personas que estábamos muertas en delitos y pecados, y que necesitan que el Espíritu Santo, el Padre por medio del Espíritu Santo, sople vida. El término teológico para el nuevo nacimiento se conoce como regeneración, que tiene que ver con nueva vida. En estos tiempos muchos dicen, es bien común escuchar: yo tomé una decisión por Jesús, yo decidí cambiar un día, yo levanté la mano, yo me cambié de religión. Mis estimados hermanos y mis estimados amigos, lo que Pedro nos dice aquí, que nadie puede decidir darse vida a sí mismo.
sino que sea bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es quien nos dio vida. No puedes resucitarte. No estamos hablando de reformarte exteriormente, sino de nacer de nuevo. Es más, Jesús, cuando estuvo en la tierra, tuvo la oportunidad de predicarle el evangelio en vivo a un maestro de la ley. Imagínate esto, que te predique el mismo Señor Jesucristo y te explique esta verdad que Pedro está diciendo. Este hombre se llamaba Nicodemo. Nicodemo era un principal entre los judíos y era fariseo. Ya con eso te dice mucho de quién era Nicodemo. Nicodemo, para ser fariseo, conocía la ley de memoria. El Pentateuco lo conocía de memoria. Tenían que estar casados correctamente con la mujer, tener hijos en sujeción, es decir, moralmente era un hombre bueno. Y si me acompañas a Juan 3, vemos otras características que además tenía Nicodemo: fariseo, hombre prominente, conocía la ley, era moralmente bueno, pero dice el versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Fíjate, no solo era fariseo, no solo era prominente, sino que reconocía que Jesús había venido de Dios. Reconocía que Jesús hacía milagros poderosos. Quédate con esto en mente, porque es bien importante para lo que te voy a decir. Jesús no tomó en cuenta esas cosas. No tomó en cuenta su moralidad, no tomó en cuenta su entendimiento de lo que Jesús hacía, sino que respondió Jesús, versículo 3, y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mira cómo se parece este pasaje a lo que está diciendo Pedro. Los nacidos de nuevo van a heredar el reino de Dios. En verdad te digo, versículo 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres que te haya dicho: es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es interesante que si tú conoces o crees o asientes, dice la teología del doctor Wayne Grudem, asientes con la verdad, es decir, sí acepto que Jesús es un gran maestro, sí acepto que Jesús es capaz de sanarme, aún ahí no quiere decir que el nuevo nacimiento sea efectuado en tu vida. Y todavía te es necesario nacer de nuevo. Y vemos que el nuevo nacimiento es hecho por el Espíritu, porque dice el versículo 8, fíjate lo que dice: el Espíritu sopla, el viento sopla de donde quiere, no sabes de dónde viene, y así es el que nace del Espíritu. Es decir, Dios te hace nacer de nuevo como Él quiere y cuando quiere. Por eso Pedro está diciendo: esta herencia está salvada para los nacidos de nuevo, que el Padre los ha hecho nacer de nuevo. Yo te puedo testificar que esa es mi experiencia de conversión. Yo crecí en un hogar que me inculcaron la religión cristiana. Crecí aprendiendo cantos, versículos. Yo podría decir que me identifico con Nicodemo a lo mejor. Conocía muchas cosas de la Biblia, conocía mucho acerca de Dios, pero mi corazón estaba perdido, totalmente lejos de los caminos de Dios. Es más, estaba muerto, dice la Escritura. No fue hasta un día, que lo recuerdo como si fuera ayer, que Dios, por su bondad, cuando tenía 17 años, sopló su espíritu y me hizo nacer, lo que estamos viendo, me hizo renacer una esperanza viva. Yo no me levanté siendo el mismo de ese lugar, mis hermanos, y esa es la experiencia que yo anhelo para ti y para mí.
Vine al Señor ese día en arrepentimiento y fe, y no es que yo produje ese gran arrepentimiento y esa fe, sino que Dios me estaba buscando. Dios me dio un corazón nuevo, lo transformó mi corazón de piedra, muerto, que no quería nada con Dios, a pesar de haber crecido en un hogar cristiano. Es más, estudié en una escuela cristiana. Porque, mis queridos amigos, el hecho que tu padre sea cristiano, el hecho que tú hayas recibido un milagro, fíjate lo que te voy a decir, poderoso. Yo conozco personas que han ido a campañas en donde se han hecho milagros de sanidad, han sido sanadas de un cáncer o de otra cosa, y no por eso han sido nacidas de nuevo. Te quiero decir a ti, mi amigo, que nos escuchas, te es necesario nacer de nuevo para que recibas esta herencia incorruptible, porque como ya dijimos, el hombre está muerto en sus delitos y pecados, y por lo tanto necesita vida. Pero he aquí las buenas noticias. Tú dices, me estás diciendo que para recibir esta herencia necesito nacer de nuevo. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, técnicamente no puedes hacer nada, porque la obra es de Dios. Pero si en este momento Dios está poniendo un sentir de venir a Él, ¿sabes qué es lo que está pasando? Es que el Espíritu de Dios está soplando por como Él quiere. Y si tú dices, es que yo siento, ya estoy cansado de la vida que llevo, estoy frustrado, no sabes la noche que tuve ayer. Estamos en esta pandemia, estamos viviendo tiempos difíciles y el pecado, mis hermanos, se está incrementando. Estamos impactadísimos como iglesias cristianas por lo que pasó en Minnesota con el asesinato de este hombre. El pecado en crecimiento en medio de tiempos difíciles. Personas que aprovechan este tiempo para hundirse en la borrachera. Me tocó ver en estos días a una persona caminando en las calles, se veía de buena familia, bien vestido, y me llamó la atención porque se supone que nadie debe de andar en la calle. Estaba totalmente borracho. ¿Quién sabe qué depresiones, qué preocupaciones? Pero ¿sabes qué? Si estás sintiendo algo, el Espíritu Santo está soplando en ti. Y tú dices, ¿qué tengo que hacer? Solo ven a Él, creyendo a que Él te quiere dar vida y te quiere dar esta herencia gloriosa. Efesios 2 dice este versículo lo podemos apropiar todos los que hemos nacido de nuevo, pero lo puedes apropiar para ti, que Dios te está llamando hoy. Dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, seas tú y ese era yo, en los cuales anduviste en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Mis hermanos, mis amigos, como dije la vez pasada, el domingo anterior, la salvación, el que Dios te haya escogido no es un acto arbitrario, sino es un acto de amor. El que te haya hecho nacer de nuevo, dice este texto, pero Dios, que es rico en misericordia. Y eso nos lleva a la segunda descripción que nuestro pasaje nos da del nuevo nacimiento. Hemos dicho que el nuevo nacimiento es de Dios, Él te lo da. Pero es interesante que el pasaje dice que recalca que el nuevo nacimiento es algo glorioso porque fue hecho por su gran misericordia. No dice por su misericordia. Ya si dijera por su misericordia, es asombroso. Pero si tú y yo somos nacidos de nuevo, fue por su gran misericordia. Lo puedes ver en el versículo 3. Que te hizo nacer de nuevo. Gracias sean dadas a Cristo. Y dilo conmigo, bendito seas Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que me tuviste gran misericordia.
Hay un canto titulado Su gracia es mayor. En realidad esa es la traducción porque el canto se llama Su misericordia es mayor. Y dice así una de sus estrofas: ¿qué amor es el que mis pecados borró? Que aún siendo omnisciente, olvidar escogió. Y en lo más profundo del mar los dejó. Mis pecados son muchos, y la traducción correcta sería su misericordia es mayor. Gloria a Dios, gloria a Dios, su misericordia es mayor, venció las tinieblas y nueva es hoy. Mis pecados son muchos, su misericordia es mayor. Es decir, Dios por su gran misericordia no tomó en cuenta tus pecados y los míos. Los cristianos somos receptores de la gran misericordia de Dios, porque cargó nuestros pecados sobre Cristo, y así los miserables pecadores como tú o como yo, recibimos gracia y paz. Recibimos el don del nuevo nacimiento. La misericordia, mis amigos, es diferente un poco a la gracia que vimos el domingo pasado. La misericordia se podría definir como esto: no darle a alguien lo que se merece, sino que con entrañable favor y compasión otorgarle un bien. Fíjate bien, no le das a alguien lo que se merece juicio, se merece culpa, tú y yo, pero en lugar de eso, con un entrañable favor, le das compasión a esa persona. Lo bendices en lugar de pagarle. Por ejemplo, cuando hay un hijo rebelde, un joven rebelde, que ofende a sus padres, los deshonra, es ingrato, realmente es vergüenza del padre y de la madre. Y por ejemplo, este hijo cae en una desgracia, cualquiera sea la desgracia, cae en la cárcel, cae en una enfermedad, en una escasez. El padre y la madre de aquel joven, si se llenan de misericordia, harían lo siguiente: en lugar de ir y decirle, te lo mereces, esto te pasa por ser un ingrato, por vivir despreciando la gracia que te hemos dado como padres, van con este hijo insensato y se conmueven sus entrañas dentro de sí y claman como en el Antiguo Testamento y dicen, ¿no es este hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Y por eso es que a veces vas a las prisiones y afuera de las cárceles están las madres de delincuentes. Es una pequeña representación de la misericordia de Dios, porque el Salmo dice que así como un padre se compadece de su hijo, como una madre siente por esa criatura, dice que la misericordia de Dios es por sus hijos. Tú y yo somos receptores de esta gran misericordia, por la cual podemos decir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Piensa por un momento en lo que tú y yo merecemos. Piensa en tus pecados. Piensa en lo que dijiste ayer, con la intención de herir a alguien, de ofender a alguien, en lo que pensaste, o aún de ese pecado que te avergüenzas, que no le has confesado a nadie. ¿Sabes lo que merece tu pecado y el mío? Los míos merecen el juicio eterno. Pero al contrario dice que por su gran misericordia me ha dado una herencia incorruptible. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Su misericordia es mayor. Yo constantemente cuando pienso en la misericordia pienso en que naturalmente somos descalificados para agradar a Dios. ¿Quién de nosotros podrá estar en pie delante de Dios, siendo honestos? Y se me venía a la mente una ilustración del Antiguo Testamento. Cuando pienso en la misericordia hay un personaje que siempre brinca delante de mí, y Dios quiera que tú seas ese personaje. Es un joven llamado Mefiboset. La historia de los reyes de Israel nos cuenta del gran rey David,
que sucedió en el gobierno a Saúl. Y por tradición, la dinastía anterior tenía que ser eliminada. Es decir, iban a morir todos los descendientes de Saúl. Mefiboset era nieto de Saúl. Pero nos dice en 2 de Samuel capítulo 8 que el Señor le había permitido a David hacer un pacto con su amigo Jonatán, hijo de Saúl, padre de Mefiboset, y le había dicho: yo siempre voy a tener misericordia de tu descendencia. Pasan los años, está en el trono David, y un día el Señor lo mueve a misericordia y hace la pregunta, y viene uno de sus sirvientes llamado Siba y le dice: ¿hay alguien de la casa de Saúl que haya quedado? ¿Quedó algún hijo de Saúl para algo nada más? Para mostrarle misericordia. ¿Hay alguien que yo le pueda mostrar misericordia? Y con temor a que el hombre Siba le dice: sí hay uno. ¿Y sabes por qué tuvo temor? Porque este joven a los 5 años, huyendo cuando murió su padre, se cayó y se lició de los pies. La ley de la escritura decía que un lisiado, un cojo, un ciego, un manco no podía estar delante del rey, a la mesa del rey. Entonces le dicen: sí, rey David, hay uno llamado Mefiboset, pero es lisiado de los pies. Le dice: tráiganmelo, tráiganme a este hombre. Estoy citando 2 de Samuel 9, no lo vemos por cuestiones de tiempo. Y llevan a Mefiboset, y cuando lo ve David le dice una frase extraordinaria, le dice: te haré bondad. De ahora en adelante ya no vas a andar mendigando pan, ya no vas a andar cojeando en las esquinas, sino que te devolveré todo lo que era de tu abuelo Saúl, y es más, te sentarás en mi mesa de ahora y para siempre, vestirás mis vestidos, comerás mi comida. Y cuando vemos a Mefiboset, tú y yo somos los Mefiboset de esta historia de Primera de Pedro, lisiados, enemigos de Dios, hijos del enemigo de Dios. Y Dios, por medio de Jesucristo, se para y dice: hay alguien a quien le pueda hacer misericordia. Y ese eres tú y yo. Ahora sus enemigos nos sentamos a su mesa por su gran misericordia. Hermano, alaba al Señor porque su misericordia es mayor. Tito 3 lo dice así, versículo 3: porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración, de la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, vuelve a decir lo mismo, fuésemos hechos herederos según la esperanza de vida eterna. Es decir, no solo te salva, sino que te sienta en su mesa y te promete la vida eterna. Entonces hemos dicho que el nuevo nacimiento es del Padre, es un milagro que el Padre efectúa. Hemos dicho que el nuevo nacimiento es por su gran misericordia, y lo último que el texto nos deja ver es que naces de nuevo para tener esperanza viva. La vida del creyente es una vida de esperanza. ¿Por qué? Porque dice el versículo 4 que los que han nacido de nuevo obtendrán, léelo conmigo, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada para vosotros. Aleluya. Si ya nos hubieran salvado, ya estábamos ahí, bien. Pero dice que los que nacen de nuevo les está esperando una herencia que está reservada, que dice que no es corruptible, que es inmaculada, que no se marchita. Para los oyentes del primer siglo, como para nosotros en este tiempo, es importante oír esto. Todo en esta tierra se está marchitando. Los lectores de Pedro, los sufrientes extranjeros y peregrinos, perseguidos muchas veces.
¿Sabes qué decían ellos? Aunque esta vida se acabe, como lo acabamos de decir en ese canto precioso, aunque esta vida perezca, para mí está reservada una herencia que no se corrompe. Mi tierra verdadera es aquí. ¿Por qué? Porque eres un nacido de nuevo. Eres un heredero del reino de Dios. ¿No te parece que eso es una gran misericordia? Es, como, no sé cómo decirlo, si ya te hubieran perdonado es suficiente. Pero te han bendecido, como dice Efesios 2, con toda bendición espiritual. Efesios 1, perdón. Lo interesante que esta esperanza no es una esperanza como si a lo mejor suceda, sino que es una esperanza segura, reservada para ti. Al hablar de estas cualidades, lo que te está diciendo es, no te preocupes, está asegurado. No sé cuánto les ha pasado que reservan ustedes una habitación de hotel. A mí me tocó ir al colegio de pastores, manejé desde El Paso, Texas, hasta Kentucky, son como 24 horas. Y entonces por internet reservamos algunos lugares a donde quedarnos. Por ejemplo, paramos en la ciudad de Dallas y creo que paramos en Tennessee, en algún lugar. Y a veces pasa lo siguiente, que tú reservas y llegas y qué trágico es llegar al hotel y que te digan, ¿sabe qué? Su reservación no está asegurada. A las 11 de la noche. Bueno, eso no le va a pasar a los creyentes. Aquel que comenzó en vosotros la buena obra. Estoy seguro de esto, dice Filipenses 1:6, que el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará. No se ha quedado nada incompleto. Dios está obrando en tu corazón, mis hermanos. Estos días del COVID-19 han revelado nuestra fragilidad. Muchos hemos pensado en lo efímero de la vida, en que en cualquier momento, hasta tocando un billete, te puedes enfermar. Hasta cuando te llevan la comida a domicilio te puedes enfermar, si no es por la gracia de Dios. Nos ha mostrado que las cosas en la tierra se marchitan, se corrompen, que hay una gran corrupción, pero ¿sabes lo hermoso? Este texto nos dice que esta herencia no se marchitará, que tú tienes segura tu llegada a los cielos. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. A mí me encanta, algún día que tengas oportunidad, estudia Hebreos 11, se llama la galería de la fe. Pero es interesante que estos hombres que se mencionan ahí, Noé, Enoc, Abraham, Moisés, todos tuvieron esta característica. Todos tuvieron esta característica, caminaban no por vista, caminaban con esperanza y por fe en esta herencia prometida. Si tú caminas por vista, te vas a desanimar. A lo mejor estás oyéndome y dices, para esta semana ya no va a alcanzar. Me estás oyendo y ya te llevaron una prueba del COVID con un resultado positivo. Acabas de entrar en ansiedad. Estás diciendo, ¿cómo es posible? ¿Quién va a cuidar de mis hijos? Yo tengo esas ansiedades, sé que tú también las tienes, pero este texto te debe de animar y decir, alza tus ojos al Señor. Hebreos 11 nos habla de Abraham, nada más por poner uno de ejemplo. Versículo 8, por la fe, Abraham al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, fíjate, lo mismo que dice Pedro. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. El Señor le prometió una tierra, la tierra prometida, pero llegó a esa tierra prometida y dijo, no es esta la herencia, creo yo. No es este el cuarto de hotel que está reservado. La herencia es algo más allá. Versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, los cristianos
tenemos lo que se conoce en inglés como homesick. Extrañamos nuestro verdadero hogar. Allá está reservada para ti. Y mis hermanos, la gloria del cielo no son las calles de oro y el mar de cristal. Alguien ha dicho, pues si ya son las calles de oro, hasta te la vas a sacudir como si fuera polvo. La descripción del cielo cuando dice calles de oro, mar de cristal, puertas de piedras preciosas, ¿sabes lo que quiere decir? Es que es glorioso, eso quiere decir. Pero la gloria de esta herencia es que Cristo va a verte cara a cara y tú le verás cara a cara a Él, y todos tus pecados, todas tus batallas, tribulaciones, sufrimientos que estás viviendo hasta ahora serán eliminados de una vez por siempre, y el gozo que tendrás de estar delante de Él será inconcebible. Por eso que muchos que pierden a sus familiares dicen, ¿y qué estará haciendo ahorita? ¿Estará Él bien preocupado por los que dejó? Mira, te quiero animar con esto. Si tu familiar murió en Cristo, Él ya no está preocupado por ti, Él está gozando, deleitándose en Dios. El que se queda preocupado es uno, pero pronto estaremos allá. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, que es un poco más breve. Todo esto fue el primer punto. Los nacidos de nuevo tienen esta promesa de herencia. Ahora, solo dividí el texto en 2 puntos. Para esto nos da 2 garantías. Ese es nuestro segundo punto. Las garantías que esto va a suceder. El texto nos muestra 2 garantías de esta herencia. ¿Cómo podemos estar seguros que la vamos a obtener? En pocas palabras, yo creo que Dios se compromete aquí. Dice, tranquilo. En la vida casi siempre nos quedan mal. Te han cancelado noches de hotel. A lo mejor te prometieron una herencia y nunca te la dieron. Pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha dicho y no hará. Él te promete, te garantiza esta herencia. Y la primera garantía que se menciona en el versículo 3 es la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Qué tan seguro es que tú vas a recibir esta herencia si eres nacido de nuevo? Tan seguro como que Cristo resucitó de entre los muertos. Pedro nos describe que esta herencia es segura por medio de la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo, mis hermanos, es lo que le da sentido al cristianismo. Es lo que sostiene toda nuestra fe. Si toda la historia de la pasión de Cristo, fíjate bien lo que te estoy diciendo, si toda la historia de Israel y los profetas hubiera culminado en la Pascua, en el Getsemaní y en la pasión en la tarde de la crucifixión, hubiera sido glorioso, pero hubiera sido incompleto. El Evangelio incluye que aquel que murió, que vertió hasta la última gota de sangre, 3 días estuvo en el sepulcro, pero en el día glorioso aquel, el tercer día, Él de la tumba resucitó. ¿Y sabes qué? Está vivo ahora. Y ascendió a los cielos. Y así como ascendió a los cielos, regresará. ¿Por qué busca? Le dijeron a las mujeres, aquellos son ángeles entre los muertos, al que vive. Cristo ha resucitado. Ningún profeta, ningún otro Dios con D minúscula tiene este elemento, que ha vencido a la muerte y al Hades y que se ha levantado. Tú puedes encontrar las tumbas de los grandes faraones, de los grandes profetas, de los grandes iluminados, pero la tumba de Jesucristo está vacía. Su cuerpo no está allí. Y eso le da razón a nuestro cristianismo. Dice Pablo en 1 Corintios 15, versículo 14. Si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación. Es decir, lo que estamos haciendo es vano. Y vana también es nuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó. Es decir, si Cristo no hubiera resucitado, este cristianismo no tiene fundamento. Pero Pedro nos dice
Esta herencia está reservada por esto, porque Cristo resucitó de entre los muertos. El evento de la resurrección de Cristo es el evento que confirma el poder de Dios, que confirma que el evangelio no es una fantasía o una fábula y que aquel hombre no era un lunático, ni era un iluminado, ni un profeta, sino que era de la calidad de Dios. Era el yo soy mismo que venció a la tumba. Al resucitar aquel día glorioso, Él confirmó que era de la misma categoría de Dios. Y dice la Escritura en Romanos, Cristo Jesús murió y resucitó para nuestra justificación. Es decir, al Él resucitar, consumó nuestra salvación. Porque también dice Romanos 8 que el poder de Dios, de Cristo resucitado, que levantó a Cristo entre los muertos, es el que mora dentro de ti. Ese mismo Espíritu te está santificando y es el que te llevará a dar esa gloriosa herencia. Entonces, las dos garantías que nos da, versículo 3, mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Versículo 5, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Segunda garantía. Si dice Pedro, si no te convence que te hizo nacer de nuevo por su gran misericordia y que te va a llevar a la gloria, te doy dos garantías. Una, que Él ha resucitado y Él mismo mora en ti. Pero la segunda, el poder de Dios que te guarda. Esto es tremendo. Esta palabra de poder de Dios se nos predicó hace como 2 o 3 domingos. Tiene que ver un poder que tiene el poder de transformar totalmente el ser. Es el poder que levantó a Cristo entre los muertos. Es el poder que transforma a un hombre integralmente. Pero no solo eso. Aquí Pedro se vale para usar este poder como tu guardador. Como aquel que te va a llevar metiendo el hombro todo tu caminar hasta que llegues a la gloria. Y no solo eso, protegiéndote. Salmo 121 lo puedes relacionar con estos textos. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda a Israel. He aquí, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra, tu mano derecha. Eso es lo que está diciendo aquí. Creyente, mi amigo, tú vas a llegar a la meta por el poder de Dios. Él te preserva. Aquí estamos hablando del poder preservador de sus hijos. Como te dije que el Señor me rescató a los 17 años, te quiero decir esto con toda seguridad. Si hubiera sido por mi poder o mi fuerza, el primer día me hubiera alejado de Él. La primera semana hubiera caído delante de Él. ¿Y sabes por qué? Yo me levanto este día caminando todavía hacia la meta, no por mis fuerzas, no por mi voluntad, no por mi disciplina. Lo hago porque el poder de Dios me sostiene. El poder de Dios está derramado en ti. No para andar haciendo milagros, ni para hacer obras así portentosas o ser un charlatán, no estamos hablando de eso. Es el poder que te va a sostener en las tentaciones, el poder que te va a sostener para serle testigo, te va a sostener para las tribulaciones. ¿Cómo es posible que hombres y mujeres sufran como Job? Sufran muchísimo, porque el poder de Dios los sostiene. El poder de Dios está en ti. Mira ahí adelante en el capítulo 5 para concluir la epístola, dice versículo 10, 5:10. Y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Él está fortaleciéndote, Él está sosteniéndote.
Pero finalmente ahí en el 5, versículo 5, 1:5 dice que ese poder de Dios opera mediante una palabrita. Opera mediante la fe. Y quiero concluir el mensaje con esto. Voy a recapitular algunas cosas. Dije que a los nacidos de nuevo, Dios les promete una herencia. El nuevo nacimiento fue hecho por el Padre. El nuevo nacimiento fue hecho por su gran misericordia. El nuevo nacimiento es para una esperanza viva. Él nos garantiza esta esperanza, esta herencia por medio de la resurrección de Cristo y nos guarda por medio de su poder. Pero finalmente, para ir concluyendo el mensaje, dice, mediante la fe. ¿Qué hace el cristiano en la tierra? ¿Qué haces tú y yo mientras caminamos? Andamos por fe. Simplemente somos receptores. Creemos a estas promesas, como decía de Abraham. El poder que se refiere, mis hermanos, es el que te transforma totalmente, que te está guardando, pero que quiere que tú lo vivas por la fe. Es impresionante que Dios promete salvarnos y protegernos hasta el final. Pero el texto te dice qué tienes que hacer con todas estas bendiciones. El requisito es fe. ¿Qué es fe? Es creer, es depositar toda tu confianza en Él. No parte de tu confianza, no decir confío en Él y en esto otro, confío en mi religión y en Él. No, el Señor, no tengo nada, no traigo nada a tus pies, no traigo nada delante de tu cruz, confío en ti. Pero el texto implica que esa es tu vida diaria. La vida del creyente es por fe y para fe, dice Romanos. Entonces, ¿qué quiere decir vivir por fe a diario? Implica que el nacido de nuevo vive creyendo totalmente en el poder de Dios resucitado. Vive postrándose delante de Él. La salvación, mis amigos, es por fe en Jesucristo. Si tú dices, ¿qué tengo que hacer para nacer de nuevo? Cree en Él. Como dicen, ya no le busques. Ya no intentes hacer tus propias obras. Cree en Él. Porque dice Romanos 1:17, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, no solo crees en el momento inicial de tu salvación, sino que vives creyendo a diario. Y vives con esperanza. La vida del creyente es de esperanza. Y la esperanza no avergüenza, dice la Escritura. Tú vives creyendo con una emoción, como niño. Yo a veces tengo niños pequeños para los que nos sintonizan. Y les prometo una cosita bien sencilla, un dulce, un chocolate. Y lo creen y lo esperan con un gran gozo. ¿Tú esperas la vida eterna? ¿Tú esperas que Dios te va a glorificar y te va a dar esta herencia incorruptible? Mi amigo, mi amiga, probablemente estás pasando una tribulación muy dura. Probablemente estás en una escasez, tienes un hijo enfermo. De hecho, lo comenté la semana pasada, tengo amigos con una niña de 6 años en el hospital, que le han dicho ahorita que es una neumonía, pero probablemente sea el coronavirus. Probablemente te diagnosticaron un cáncer. Y piensas, Dios se ha olvidado de mí, Dios no cumplirá su propósito en mi vida. ¿De qué se trata todo esto? Estoy desanimado, estoy desalentado, una y otra prueba. Te quiero decir, el próximo domingo hablaremos de esto. Pero te quiero decir esto. En la tierra no camines por vista. Camina por fe. Cree en aquel que te ha prometido, que está obrando en todas estas cosas y que te espera en los cielos una herencia inconmovible. Cree en Él. Él te guarda, Él te guardará. Y aunque la tribulación que estés pasando es dura, Él te ha prometido llevarte a la gloria. Si has nacido de nuevo, te recuerdo Romanos 8. A los que Él conoció de antemano, también llamó, también justificó
y también glorifico. Ya es consumada tu salvación, porque Cristo ha resucitado. Así que la conclusión es esta, mis hermanos: la vida en Cristo es mucho más gloriosa que solo cambiarse de religión. Se nace a una esperanza viva, una esperanza en la cual Dios te promete darte una herencia y estar con Él por siempre en su gloria. Por lo pronto, en este caminar, Dios nos guarda. Dios va con nosotros ahí caminando para presentarnos santos y sin mancha delante de Él. Hubo una competencia de atletismo en la cual va corriendo un hombre por una medalla olímpica y se tironea uno de sus pies, se lastima. ¿Y sabes quién se baja de las graderías? No importando las reglas, no importando qué fuera a pasar, se baja su padre. Y lo ve ahí cojeando y le mete el hombro y le dice: vamos a llegar juntos a la meta. Y eso es lo que dice este texto: allá está esperándote una herencia gloriosa, y el que se compromete a ir contigo es tu Padre Celestial, el Espíritu Santo. No está solo. Por eso es que podemos decir: bendito sea el Dios y Padre. Judas dice así: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha delante de su presencia con gran alegría. Al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio, autoridad, antes de todo tiempo, y ahora y por los siglos. Amén. Vamos a orar y te quiero... Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.